Bienvenidos a Tus Cotilleos, el canal donde desvelamos los secretos más oscuros y las polémicas más impactantes del mundo del corazón. Y hoy os traigo un auténtico bombazo que está dando de qué hablar en todos los platós y redacciones. Porque cuando pensábamos que las guerras familiares de Isabel Pantoja ya no podían ir a más, Fran Rivera ha vuelto a la carga con unas declaraciones demoledoras que podrían cambiarlo todo. Un enfrentamiento que viene de lejos, lleno de rencores, traiciones y heridas que nunca han cicatrizado. ¿Qué ha pasado ahora entre Fran Rivera e Isabel Pantoja? ¿Por qué ha decidido romper su silencio de esta manera? ¿Qué verdad oculta se esconde detrás de esta batalla que parece no tener fin? Os aviso, este vídeo está lleno de revelaciones que os van a dejar sin palabras. Así que no os mováis, porque vamos a desglosarlo todo, al detalle. Comenzamos. Para entender bien esta historia, hay que remontarse a los orígenes de este enfrentamiento que parece no tener fin. Porque Fran Rivera no es un personaje cualquiera en la vida de Isabel Pantoja. Es, nada más y nada menos, el hijo mayor de Paquirri, el hombre que compartió su vida con la tonadillera, y cuyo fallecimiento dejó una marca imborrable en la historia del corazón en España. Fran y su hermano Cayetano Rivera son el fruto del primer matrimonio del torero con Carmen Ordóñez, la mujer con la que compartió una historia de amor muy mediática antes de unirse a Isabel. Pero tras la trágica muerte de Paquirri en la Plaza de Toros de Pozoblanco, su mundo cambió radicalmente. Y fue entonces cuando empezó el gran conflicto con Isabel Pantoja. Desde pequeños, Fran y Cayetano han denunciado que Isabel Pantoja nunca los trató como hijos de su marido, sino como unos extraños. Relatos de desprecios, de disputas por la herencia de su padre, de episodios en los que, según Fran, la tonadillera les negó el cariño y la protección que merecían. Y lo más impactante es que ahora, tantos años después, Fran ha decidido contar detalles inéditos de cómo fue su infancia con Isabel y cómo los trataba, cuando eran solo unos niños. ¿Qué ha revelado Fran? ¿Hasta qué punto fue dura Isabel con los hijos de su marido? Las declaraciones que vamos a escuchar a continuación dejan claro que las heridas del pasado siguen abiertas, y que la guerra entre ellos está más viva que nunca. Seguid viendo porque lo que viene es impactante. Fran ha contado en varias entrevistas que, cuando era niño, intentaba acercarse a Isabel Pantoja porque, al fin y al cabo, ella era la esposa de su padre. Pero, según él, siempre sintió rechazo por parte de la tonadillera. No la veía como una madrastra cariñosa, sino como alguien que había tomado el control de todo lo que le pertenecía a su padre, y que no tenía intención de compartirlo con él ni con su hermano Cayetano. Uno de los momentos más difíciles para Fran fue cuando, siendo aún un niño, intentó recuperar algún objeto personal de su padre, algo que le recordara a él. Y lo que sucedió, lo dejó marcado para siempre. Fran cuenta que un día fue a Cantora, la finca que tanto significaba para Paquirri, con la intención de llevarse algo que le perteneciera a su padre. No pedía dinero, ni joyas, ni tierras. Simplemente un objeto con valor sentimental, algo que le hiciera sentir más cerca de su padre. Pero cuando llegó allí, la respuesta de Isabel fue tajante: aquí no hay nada para ti. Aquel momento fue un antes y un después en la vida de Fran. Se dio cuenta de que Isabel Pantoja no tenía intención de compartir nada con él y su hermano, pero la historia no terminó ahí. Según el propio Fran, Isabel se aseguró de que ni él ni Cayetano tuvieran acceso a sus recuerdos. De hecho, años más tarde, cuando ya era un hombre adulto, Fran reveló que tuvo que recurrir a la justicia para poder reclamar parte de la herencia de su padre, incluyendo sus trajes de luces y objetos personales que Isabel seguía reteniendo en Cantora. Este episodio marcó el inicio de una batalla legal, familiar y mediática que aún hoy sigue generando polémica. Y lo más fuerte es que Fran no es el único que ha hablado sobre lo que ocurrió en Cantora. Hay testigos, documentos y muchas más historias que demuestran que esta guerra no ha terminado. Y que el resentimiento entre ellos sigue más vivo que nunca. Pero esto no es todo. Porque lo que viene a continuación nos va a dejar con la boca abierta. Si hay un tema que ha marcado la vida de Fran Rivera, es sin duda la herencia de su padre, Paquirri. Y no solo por el dinero, sino por todo lo que Isabel Pantoja hizo para impedir que sus hijos legítimos recibieran lo que les correspondía. Cuando Paquirri falleció trágicamente en Pozoblanco en 1984, su testamento estaba claro: sus hijos, Fran y Cayetano, debían recibir una parte de la finca Cantora y sus objetos personales, incluidos los trajes de luces con los que el torero se había jugado la vida en las plazas. Pero Isabel Pantoja tenía otros planes. Aprovechando que Fran y Cayetano eran solo unos niños, se quedó con absolutamente todo. No solo se negó a entregarles lo que su padre les había dejado, sino que bloqueó el acceso a la finca, y retuvo los trajes de luces en Cantora, asegurando que le pertenecían a ella. Pero lo más impactante de todo es que no solo fue un tema de bienes materiales. Fran ha contado que durante años, Isabel hizo todo lo posible por borrar a su padre de su vida. No les permitía hablar de él, no les dejaba entrar en Cantora y, cuando preguntaban por los recuerdos de su padre, la respuesta era siempre la misma: eso ya no es vuestro. Pero lo más doloroso para Fran fue descubrir que su padre había previsto esta situación.
Y había dejado instrucciones claras en su testamento para proteger a sus hijos. Paquirri sabía que Isabel Pantoja podría intentar quedarse con todo, y por eso dejó registrado que sus trajes de luces y objetos personales debían ser entregados a Fran y Cayetano. ¿Y qué hizo Isabel? Los escondió. Durante años, nadie sabía dónde estaban los famosos trajes de luces. Se especulaba con que estaban guardados en Cantora, en baúles cerrados con llave, lejos de las manos de Fran y Cayetano. Pero la verdad salió a la luz en 2015, cuando las cámaras de televisión captaron los trajes de Paquirri en la finca Cantora durante un registro judicial. Fue la confirmación de que Isabel había estado ocultando la herencia de los hijos de su propio marido durante más de 30 años. Y aquí es donde entra el otro gran trauma de la infancia de Fran. Porque no solo le arrebataron la herencia de su padre, sino que Isabel Pantoja hizo algo que le marcó para siempre cuando era niño. Fran ha contado en más de una ocasión que de niño, cada vez que iba a Cantora, se sentía como un extraño. La finca, que había sido el hogar de su padre, ya no era un sitio donde se sintiera bienvenido. Pero hubo un episodio en particular que le dejó una herida para siempre. Fran, siendo un niño, un día se armó de valor, y le pidió a Isabel un objeto personal de su padre. No pedía dinero, ni nada de valor económico, solo algo que le recordara a Paquirri. Pero la respuesta de Isabel fue brutal. Le miró con frialdad y delante de todos los trabajadores de la finca le soltó: «Tú aquí no tienes nada. No eres nadie en Cantora». Ese día, Fran entendió que, para Isabel, él y su hermano Cayetano no eran más que un estorbo. Pero lo que no imaginaba es que esa guerra por la herencia, y los recuerdos de su padre le iba a perseguir toda su vida. Y lo peor estaba por llegar. Porque cuando Fran fue creciendo, Isabel intentó hundirlo de otra forma. Y lo que sucedió después fue todavía más impactante. Si alguien pensaba que con el paso del tiempo la guerra entre Fran Rivera e Isabel Pantoja podía calmarse, estaba muy equivocado. Los últimos enfrentamientos entre ellos han sido de los más tensos y mediáticos de los últimos años. Desde que la tonadillera salió de la cárcel en 2016 tras cumplir condena por blanqueo de capitales, Fran ha dejado de morderse la lengua. Siempre fue discreto en su juventud, pero ahora no tiene reparos en hablar claro sobre Isabel y todo lo que hizo con la herencia de su padre. En varias entrevistas, Fran ha dejado frases demoledoras como: «Isabel Pantoja ha vivido toda su vida a costa del apellido Rivera. Lo que ha hecho con la herencia de mi padre es un robo, y lo sabe todo el mundo. Nunca le he deseado mal, pero no puedo olvidar lo que hizo». ¿Y qué ha hecho Isabel? Como era de esperar, Isabel ha optado por el silencio absoluto. No responde a las acusaciones, no menciona a Fran en público y, sobre todo, no ha movido ni un solo dedo para intentar arreglar las cosas. Pero hay algo que ha hecho que Fran estalle recientemente. Y tiene que ver con el pasado que tanto intentaron ocultar. En los últimos años, Fran ha estado inmerso en varios proyectos televisivos, pero ninguno ha sido tan personal para él como el documental donde habló sin filtros de todo lo que vivió con Isabel. El torero se sinceró como nunca antes y reveló detalles escalofriantes: cómo Isabel lo apartó de Cantora desde que era niño, cómo Isabel ha usado la imagen de Paquirri para su propio beneficio económico, cómo impidió que él y Cayetano tuvieran relación con su hermano Kiko. Y por supuesto, esto no sentó nada bien a Isabel. Cuando el documental salió a la luz, Isabel montó en cólera. Se encerró en Cantora y se negó a hablar con nadie. No quería dar declaraciones, pero su círculo más cercano filtró que estaba indignada y que se sentía traicionada. Lo más sorprendente de todo es que Isabel intentó boicotear la emisión del documental. Según fuentes cercanas, intentó mover hilos para impedir que la cadena lo emitiera, pero no lo logró. Y aquí llegó el golpe final. Porque tras todo este escándalo, Fran Rivera lanzó una advertencia pública que dejó helados a todos: «Si Isabel sigue negando lo que ha hecho, voy a contar cosas que todavía nadie sabe». ¿De qué está hablando Fran? ¿Qué más secretos guarda sobre Isabel? La guerra entre ellos está lejos de acabar, y todo apunta a que lo peor aún está por llegar. Y ahora dime tú, ¿crees que Fran Rivera debería contar todo lo que sabe o es mejor dejar el pasado atrás? Si la relación entre Fran Rivera e Isabel Pantoja ya era tensa, lo que está ocurriendo ahora con Cantora solo ha echado más leña al fuego. Isabel Pantoja lleva años arrastrando problemas económicos. Desde su salida de prisión, las deudas han sido una constante en su vida. Ha hipotecado Cantora en varias ocasiones, ha tenido embargos, demandas, y siempre ha estado al límite. Pero ahora la situación es crítica. Cantora está más cerca que nunca de ser subastada. ¿El motivo? Un préstamo millonario que Isabel no ha podido pagar. La tonadillera firmó hace años un préstamo con un banco, poniendo como garantía la finca. Ahora la entidad financiera exige el pago inmediato de la deuda, y si no, Cantora irá a subasta. ¿Qué dice Fran Rivera sobre esto? Para muchos, la pregunta del millón es cómo se siente Fran Rivera viendo que Cantora podría perderse para siempre. Su respuesta ha sido clara y contundente: Cantora nunca debió estar en manos de Isabel. Fran ha sido muy crítico con la forma en la que Isabel ha gestionado la finca, asegurando que ha malgastado el dinero, y que ha vivido por encima de sus posibilidades. Pero lo más impactante es que él mismo intentó comprar Cantora.
Durante años, Fran ha dicho públicamente que él y su hermano Cayetano intentaron negociar con Isabel para recuperar su parte de la herencia de Paquirri. ¿El problema? Isabel siempre se negó. Nunca quiso venderles nada y, según Fran, les ha cerrado todas las puertas para que no pudieran recuperar lo que les correspondía. Nos engañó. Nos robó lo que era nuestro y lo sigue haciendo. Pero ahora que Isabel está en apuros, muchos se preguntan si Fran volvería a intentar hacerse con Cantora. Su respuesta ha sido tajante: a mí ya no me interesa, pero si Cantora se vende, ojalá caiga en buenas manos. Otro punto clave de esta historia es cómo la actitud de Isabel ha afectado la relación de Fran con su hermano Kiko Rivera. Al principio, Kiko y Fran no tenían relación. Isabel Pantoja se encargó de que Fran y Cayetano estuvieran siempre alejados de su hermano menor. Pero cuando Kiko creció y empezó a ver la realidad, se acercó a sus hermanos y comenzó a destapar los secretos de su madre. Ahí empezó el gran enfrentamiento entre Kiko e Isabel. Kiko llegó a acusar públicamente a su madre de haberlo manipulado, de haberlo engañado con la herencia de su padre, y de haberlo usado para su beneficio personal. Pero con el tiempo, todo cambió. Kiko, después de mucho tiempo criticando a Isabel, se ha distanciado de Fran y ha vuelto a acercarse a su madre. Kiko ha vuelto a caer en las redes de Isabel, dijo Fran en una entrevista. Según Fran, su hermano sigue siendo manipulado y no se da cuenta de la realidad. A lo largo de los años, Fran ha lanzado declaraciones muy duras contra la tonadillera. Algunas de las más impactantes han sido: nos robó la herencia y se quedó con todo lo que era de mi padre. Isabel es una persona que solo mira por sí misma, y siempre ha vivido del dinero de los demás. Ha destruido su relación con todos, y cuando pierda Cantora, se quedará completamente sola. Con la posibilidad de perder Cantora y con cada vez más frentes abiertos, el futuro de Isabel Pantoja es una gran incógnita. ¿Logrará salvar la finca? ¿Volverá a reconciliarse con Kiko o su relación está sentenciada? ¿Qué hará Fran si finalmente Cantora se subasta? Lo único seguro es que esta historia está lejos de terminar. Y nosotros estaremos aquí para contarte cada giro inesperado. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Isabel conseguirá salvar Cantora o la perderá para siempre? Déjamelo en los comentarios.